Chicos, buenos días, ¿qué tal? Bueno, mirad, os vengo a grabar un videito con la review de todas las máquinas que tenemos para troquelar de la línea Coco. Acabamos de recibir reposición de la pequeñita, Coco Cutie, y hemos traído repuestos también de las bases que nos faltaban para cortar para la Coco Mami. Entonces ahora que tenemos toda la línea al completo, quería haceros un vídeo para que quedara a modo explicativo de cómo funciona, para qué la podemos utilizar y de todos los complementos y repuestos que tenemos para ella. Lo primero es explicaros para qué valen estas herramientas, que es para troquelar y embosar, ¿vale? Para cortar, que necesitaremos una línea de troqueles. He traído troqueles, vais a encontrar, aparte de nuestra marca, un montón de marcas en el mercado, infinidad de formas de troqueles, ¿vale? Desde marquitos, formas como muy concretas, pues eso, como películas de carrete de fotos, bueno, florecitas y ramitas, palabras en un montón de tamaños diferentes y un montón de palabras en un montón de idiomas, alfabetos para que podáis confeccionar vuestros propios títulos, troqueles de números también en un montón de tamaños. Este es para preparar cositas de Adviento. Luego, de mis favoritos, los marcos, que son de lo que más me puede gustar, y ahora os enseño un poco ejemplos para que veáis esto que es, ¿vale? Porque veis que son unas laminitas metálicas con unas formas muy monas. ¿Y para qué valen? Estos son los troqueles, os enseño un ejemplo, y luego nos troquelan pues esas formitas para que compongamos pues estructuras o decoraciones para nuestros álbumes. Mirad este de marquitos, qué elementos tan bonitos nos pueden hacer. Tengo otro por aquí, esto se utilizaría mucho para tarjetería o bueno, luego para lo que os guste troquelar. Mirad, para hacer un marquito, y luego tiene bocadillitos que se pueden usar pues eso, para tarjetería, para álbumcitos de fotos o para un montón de cositas. Mirad, el ejemplo que os tenía por aquí preparado, este es el de marcos, que es de mis favoritos para hacer la portadita de este álbum. Mirad qué cosa más bonita. Es que la tengo en relieve porque la podríais cortar en goma eva o en varias capitas y luego pegarlas entre sí. Vale, un ejemplo. Mucho, especialmente en mi marca, en Albacete, lo que más me gusta hacer son sellos coordinados con sus troqueles. ¿Para qué valdría esto? Mira, este set de sellos que saldrá muy prontito, es un super spoiler. Viene con su set de troqueles. ¿Y esto para qué nos vale? Que también tengo ejemplitos por aquí para poder pegar, troquelar el elemento una vez que lo hemos coloreado, poder pegarlo también como en relieve, o poder utilizarlo recortado, o poder pegarlo, que es para lo que me gusta a mí. Veis que están en relieve. Aquí he traído un ejemplo de uno plano, o pues si tenéis el troquel, poder pegarlos así en relieve. Vale, estos son otros ejemplos. Esto para troquelar, ¿vale? De cositas que os vais a encontrar en el mercado y de cómo utilizamos un poco la herramienta con troqueles. Ahora también nos vale para embosar. Os he preparado un ejemplito con la que viene de muestrita en el kit de iniciación de la Coco Cutie, de la herramienta pequeñita, y uno de una carpeta de emboss de la grande. Emboss es como relieve, como repujado, darle relieve con una forma determinada. Para ello necesitaríais las carpetas de emboss, que son estas piecitas de aquí, que también las vais a encontrar en un montón de diseños distintos que también tenía por aquí. Mira, de lunares, como unos confetis, lacitos, estas camelias que son espectaculares, de bonitas, pétalos,
Bueno, vais a encontrar en el mercado lunaritos, estas de las más bonitas, este zigzag, un montón de diseños diferentes para poder darle textura y relieve a vuestros papeles o cartulinas. Vale, una vez que sabemos qué podemos hacer con la máquina, os voy a presentar las dos máquinas que os ofrecemos desde Rita Rita para este trabajo. Tenemos dos tamaños, 6 pulgadas, unos 15 centímetros de ancho, y 3 pulgadas, unos 7 centímetros y medio de ancho. Este juguetito le llamamos la Coco Cutie, es la primera maquinita que sacamos, y esta es la Coco Mami, que es como su mamá, ¿vale? Mirad el tamaño. Veis que a nosotros nos gusta, como nuestro mundo es pues bastante femenino, somos chicas pues que nos solemos fijar bastante en lo que es el diseño y demás. Cuidamos no solo el diseño de la máquina, veis que cualquiera de ellas son una monería, sino que además os he dejado por aquí para que veáis que cuidamos mucho del packaging, porque nos gusta que si van a estar en tienditas físicas, pues aparte de que ocupen espacio, que os puedan ayudar a que visualmente se vea pues también más coqueta y más mona y más femenina la tienda. O también nos gusta que si lo vais a utilizar pues como un regalito, que ya el packaging y que toda la experiencia sea pues como bastante linda, ¿no? Si no tenéis ninguna máquina para troquelar, os recomendamos siempre empezar con una herramienta de este tamaño, ¿vale? De mínimo unas 6 pulgadas de ancho, que es el ancho de la boca, porque ahí vais a poder prácticamente abarcar todos los troqueles y carpetas de emboss del mercado. Y este juguetito pues es como un formato portátil por si la queréis llevar a talleres o por si queréis tenerla en vuestro carrito o más a mano, y si no queréis pues si os pueda resultar un poco más engorroso ir a por la grande y todas las placas y demás, porque este es pues como muy manejable, ¿vale? Como un extra para recurrir a la grande solo cuando nos entre el troquel en la pequeñita, ¿vale? O la carpeta de emboss que vayáis a utilizar. Que os digo que hay pues una gran proporción de troqueles del mercado que sí que os van a entrar en la boquita de 3 pulgadas. Nosotros intentamos siempre especificaros en todos nuestros troqueles si os entran en las máquinas, ¿vale? Para intentar adelantaros, como los tenemos aquí, los podemos medir. Y que os aseguréis primero de que os entra en vuestra máquina. Lo que sea, se nos olvidó de poner el detalle de si cabe o no cabe en vuestra troqueladora, nos escribís un email y os lo miramos, ¿vale? Y aprovechamos y ya lo corregimos en la web para que esté todo con esa información. Vale, dicho esto, vamos a aprender a cómo funcionan y las placas que llevan cada una de ellas, ¿vale? Voy a separar un momentito hacia aquí la Mami, que quizás sea la más completa, porque además tiene otro tipo de troqueles que con la pequeñita no podríamos usar, y nos vamos a venir con la pequeñita, ¿vale? La pequeñita viene en un kit de inicio, vendría esta cajita de aquí, que vais a encontrar la máquina, vais a encontrar las placas, que tiene 3 placas, la de base, la de emboss y la de aplicar presión, ¿vale? Esta la va a llevar siempre, y en función de si vais a embossar tenéis que coger la placa de emboss, y si vais a cortar la C de cutre, ¿vale? Más, en el kit de inicio os va a traer una placa, o sea, una carpetita de emboss, y os va a traer un set de troqueles pequeñitos, ¿vale? Que he intentado que sea muy comodín, como era para el kit de inicio, para cualquiera que empezase. Pues lleva un corazoncito, una estrella, un corazoncito pequeñito y un tag redondito, de manera que este corazón lo podéis usar o lo podéis poner dentro de la bolita esa, de la mini etiquetita, ¿vale? Este es un troquel que me encanta. Bueno, es así como muy básico, y una carpeta de emboss de lunares también, muy básica, que es la que embosé y os la enseñaba al principio. Mirad qué bonita es. Esto sería lo que incluiría nuestra herramienta en el momento en el que la cojamos. Esta pieza, en realidad, de las placas, la única que debería de con el tiempo irse desgastando es la placa de corte, ¿vale? Que es la C. No obstante, pues es posible que de estar utilizándola
que una de ellas que se vayan pudiendo combar un poquito, eso es perfectamente normal, ¿vale? Entonces, como son útiles de desgaste, que según lo vayáis usando más se van deteriorando más pronto, pues tenéis el recambio con las 3 piecitas para cuando estén muy pochas que las podáis cambiar, ¿vale? En este caso, como es una herramienta mucho más económica, más pequeñita, el pack de las bases vienen las 3 juntitas para que hagáis limpieza, reseteáis y las volvéis a tener nuevas, ¿vale? Esto en cuanto a la pequeñita. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer una pruebita y así os enseño, ¿vale? Vamos a embosar y a cortar. Para embosar, como os decía, cogemos la placa que pone E de emboss, ponemos la carpeta con un papel dentro. Vamos a coger una cartulina que mida 3 pulgadas de ancho, unos 7,5 centímetros, y luego le hacemos el sándwich con la otra piecita con la otra placa rosa, ¿vale? Con la placa B. Se la agarramos a la maquinita y una vez que la ha agarrado, pues simplemente tenemos que darle vueltas con una mano y con la otra siempre agarrar un poco la máquina y empujar, ¿vale? Lo que es el emboss le va a costar. Comentaros, ya que la estamos usando, que tiene esta pestañita de aquí que vale para que se agarre. ¿Qué pasa? Que tiene que ser en una superficie lisa. Yo como estoy en una mesa de madera natural que está sin barnizar, pues no me vale. Pero si voy a hacer la prueba, mirad, si tenemos una superficie lisa, colocamos la máquina, hace como efecto ventosa, aprieta, entonces aquí veis que tiene mucha más fuerza de agarre y de ahí sí que ya no tendría que aguantar tanto la máquina para que no se mueva, porque ella ya se agarraría a la mesa, entonces sería más fácil. Bueno, mirad, una vez que la hemos pasado, abrimos y nos queda el emboss en el papel. Para cortar nos quedamos con la placa B, retiramos la E y ahora vamos a hacer el mismo sándwich pero con cartulina. Voy a utilizar la misma, aunque es conveniente que cuando lo que queréis embosar es el troquel, que lo hagáis al revés, ¿vale? Que primero lo cortara y luego lo emboso, porque ahora al pasarlo otra vez lo que va a hacer va a ser aplastarme el emboss, pero bueno, como lo que queremos es ver el funcionamiento, pues nos va a valer. Imaginaros, la vamos a poner así. Todas las piecitas del kit, ¿vale? Le voy a poner la placa encima y ahora la vamos a alimentar. Se la meto en la maquinita una vez que la ha agarrado. Ahora es cuando os digo que tenemos que con una mano darle vueltas y con la otra agarrar de la máquina y empujarle las plaquitas. Vale, veis que he perdido un poco el relieve porque como esto funciona, son 2 rodillos que están juntos lo necesario para que según la altura de las placas que genere tanta presión para cortar, ¿vale? Con los troqueles. Entonces, 2 placas que aplican presión, tenemos que hacer fuerza con ellas, ¿vale? Mirad, la bolita. Nos salen por el otro lado. Vale, como os comentaba, el funcionamiento es, hay 2 rodillos, los rodillos están fijos, simplemente giran al darle a la manivela y las placas con o bien la cartulina o bien el troquel con la carpeta, lo que hacen es entrar tan justas que se marca, si es carpeta, esa textura de la carpeta en la cartulina, o si es troquel, lo aprieta de tal manera que corta el papel. ¿Esto qué quiere decir? Que funciona con presión, tiene que ir muy apretado. Como estos rodillos son tan pequeñitos, pues que, como os decía, 3 pulgadas de boca son muy pequeñitos, la máquina es muy pequeña, los rodillos son pequeñitos, no van a poder ejercer tanta fuerza como otras herramientas, entonces tenemos que utilizar un poquitito de ingenio para ayudar un poco también a la física y no tener que ejercer tanta fuerza. Para ello os cuento 2 truquitos para que esto sea un poquito más llevadero, ¿vale? Truco número 1 es no acercarle demasiado o bien la carpeta de emboss o bien el troquel al inicio, ¿vale? Le va a resultar más fácil de agarrar la placa si todavía no tiene que ejercer toda la presión desde el minuto 0, ¿vale? Si colocamos la carpeta
un poco alejada del inicio y dejamos que al principio solo tenga que coger las placas, le va a resultar mucho más sencillo luego pasar cuando sí realmente tiene que empezar a ejercer más presión, ¿vale? Ese sería como el primer truco y el más fácil de todos. El segundo es que si tenemos un troquel grandote, no tenemos ahora mismo aquí muchos troqueles demasiado grandes, pero imaginaros, este de aquí le va a resultar mucho más sencillo primero no ponerlo en la punta de todo y no ponerlo así, ¿vale? Esto os va a obligar a tener que hacer mucha más fuerza que si se lo colocamos por la parte más finita, siempre a los rodillos, que no sea como una barrera, sino que entre un poco más a modo flecha, ¿vale? Y un poco alejado del inicio. De esa manera vosotros colocaríais la placa, empezaría agarrando solo la placa y una vez que ya ha agarrado el troquel, pues, o sea, ya que ya ha agarrado las placas, luego le va a resultar un poquitito más fácil cuando tenga que llegar a hacer más fuerza, ¿vale? Dos truquitos que son muy sencillos, yo creo que de entender, muy sencillos de seguir y que os van a ayudar a que no sea tan peliagudo algunos de los trucos. Me estoy poniendo un poco en la peor de las tesituras, una persona con una fuerza normal, de media, yo creo que no tiene ningún problema, ¿vale? Os hablo especialmente de trucos si pues no tenéis excesiva fuerza y por si os cuesta un poco, pues cómo facilitaros un poco la tarea, ¿vale? Nos vamos con su mamá. La cajita. Vendría una bolsita con las placas, la máquina perfectamente protegida para que no se dañe y viene la manilla, nos viene por separado en una bolsita, tenemos que colocársela y ponerle, viene con la llave Allen, un tornillito que va como con llave Allen y se coloca en un momentito, ¿vale? Una vez que tenemos colocada la... A ver, vamos a pasar por aquí, os voy a enseñar. Vale, vamos a ver las placas de corte, ¿vale? Trae placas, bueno, de corte y de embosado. Por un lado trae la base es la pieza más alta, la más rígida y tiene, bueno, como una especie de nido de abeja por debajo y una placa metálica por encima. La placa metálica es porque esta base de corte para esta máquina es imantada por la parte de atrás, es magnética, de manera que los troqueles se van a quedar aquí agarrados, ¿veis? Y va a ser un poquitito más sencillo de troquelar porque no se nos va a mover tanto, ¿vale? Si el troquel es pequeñito y el papel es grande, pues puede ser que sí que se nos pueda mover un poquitito, pero es mucho más fácil que se mantenga quieto que con otra herramienta, ¿vale? Que no tenga la base magnética. Esta de serie trae la base magnética, entonces para cortar, ¿vale? Porque es la C de COT, Magnetic Cutting Mat, o sea, es la base de corte magnética, porque para embosar utilizaremos otra, ¿vale? Continuamos viendo, veis que trae la base, la placa B, al igual que traía la pequeñita, que es la que nos va a funcionar para ejercer presión, para cerrar el sándwich y que coja la altura que necesita para que los rodillos puedan cortar, ¿vale? La placa B. Y por otro lado tenemos una última placa que es la placa E, que es la que nos vale para embosar, para casi todas las carpetas de embos, porque ahora lo veremos que hay carpetas que son diferentes alturas, entonces algunas tienen también como un truco a la hora de embosar. Las más estándar irían con la placa E, pero vais a ver que hay alguna otra que necesita un sándwich un poquito diferente, ¿vale? Bueno, vamos allá. ¿Cómo va a funcionar entonces? Para cortar sobre la base de trabajo vamos a poner la placa C de corte. Ahora sobre esto vamos a poner, dejadme que en vez de usar esta voy a usar la mía que ya está un poco estropeadilla para no estropear, para no marcar una. Vale, vamos a poner una cartulina, vamos a escoger un troquel. Vale, incluso podemos estas dos juntitos. Vale, ahora vamos a poner la B para cerrar el sándwich, ¿vale?
ponemos la base, la base de trabajo, la base magnética, nuestro sándwich. Daros cuenta que es muy importante que la parte del troquel que tiene más dibujo, ahí la veis, que ese dibujo que está más marcado con esa línea que sobresale, que esté hacia el papel, ¿vale? Y el papel pegado sobre la base de corte y no al revés, para no marcar la placa B, que ahora os contaré, porque quería este vídeo sobre todo que entendieseis bien el funcionamiento y bien los tipos de placas que tenemos, porque la placa B no tiene por qué desgastarse, ¿vale? Se puede ir marcando un poquito, pero no es una pieza tanto de desgaste. Ahora la pasamos por la máquina. Esta máquina, como tiene unos rodillos más grandes, también son más fuertes y no hay que ejercer tanta fuerza ni agarrarla porque no se mueve tanto, ¿vale? Y una vez que la saco por el otro lado, retiramos el troquel y aquí nos quedaría el papel ya cortado con la forma. Mirad qué chulada. Vale, para cortar. Vale, ¿cómo vamos a embosar, chicos? Igual que empezábamos antes con la placa de trabajo, la base de trabajo más gordita, vamos a empezar igual ahora. Encima de la base de trabajo vamos a poner ahora, en vez de la C de corte, la E de emboss, y ahí vamos a colocar nuestra carpeta de emboss haciendo un sándwich con el papel dentro, ¿vale? El papel, que estoy poniendo cartulina blanca, pero el papel o la cartulina que a vosotros os gustaría darle textura. Lo vamos a colocar encima y por último la placa B, que es la que nos coge la altura suficiente, nos cierra el sándwich para poder trabajar los rodillos, ¿vale? Se lo acerco a la máquina y de la misma manera, pues con la manivela se lo acercamos hasta que los rodillos más o menos la enganchen y luego ya nos resultará más sencillo simplemente girando la manivela que los propios rodillos arrastren del pack de bases, ¿vale? Una vez que hemos terminado, sacamos nuestra carpeta, la abrimos y estaría perfectamente texturizada por el otro lado. Esta es la de iconos de la colección de Navidad del año pasado, que es, bueno, tiene todas las carpetas que os vais a encontrar en el mercado son de este grosor, pero hay algunas excepciones y son en concreto, bueno, no todas, vais a encontrar más excepciones, ¿vale? Porque yo me he encontrado alguna más, pero las carpetas que yo tenía antiguas, las primeras que saqué, son un poquitito más gruesas, entonces ya en la propia web os especifica cómo poder utilizar. La carpeta no es estándar, en la propia web os lo va a especificar, ¿vale? Entonces cuando no es estándar vamos a tener que eliminar la placa E de emboss y ya la propia... Esta carpeta es algo que fuera de otro planeta. Mirad, funcionaría cuando es un poquitito más gordita de lo normal, que hay pocas excepciones, pero algunas marcas las tuvimos así. Ahora ya las estamos corrigiendo y haciendo estándar, pero hay bastantes de mi línea y de otros fabricantes. Cuando no son estándar os lo especifican la propia plataforma, ¿vale? Que os la vende. Nos ahorraríamos la placa E, en realidad sería más cómodo para jugar con menos placas con las carpetas de emboss. Entonces elimináis la placa E y solo con la B ya podríamos trabajar, ¿vale? Mirad, qué maravilla. Os digo que estas excepciones os lo especifica, pero yo creo que ya lo vais a notar en el grosor de la carpeta, porque ya se nota un poquito, mirad, a ver si me enfoca bien. De cuál es la gordita, que no es la estándar, y la finita, que sí es más la estándar, la que tienen casi todos los proveedores. Vale, pues hasta aquí un poco el funcionamiento. Troqueles, carpetas de emboss, cómo funcionamos con cada una de ellas. Mirad, chicos, la placa de corte, como cortamos constantemente sobre ella,
aunque está pensada para eso, se va deteriorando. Es una pieza de la máquina que es de desgaste, como las cuchillas muchas veces, y que llega un momento que tenemos que cambiar, ¿vale? Pues se va deteriorando, muchas veces incluso se va combando, que también es perfectamente normal. Para ello tenéis el recambio, que es de las cositas que nos ha llegado hace poco, por eso estaba esperando para hacer este vídeo completo. He traído también la placa B, que aunque en este caso, en esta máquina, no se deteriora tanto, no es una pieza de desgaste, como es estándar y similar a la de otras máquinas que hay en el mercado, he querido traerla también. Y porque sé que muchas de nosotras, aunque no se estropee excesivamente, nos gusta que aunque se vaya marcando y le vayan quedando pues zonas como más opacas o más feas, pues nos gusta de vez en cuando renovarlas, especialmente a las que generamos contenido que nos apetece que nuestra herramienta se vea bonita. En otras máquinas se corta sobre ella, veis que si en lugar de la Cocomami tuvierais una de otra competencia, se suele hacer el sándwich entre placas de acrílicas de este tipo. Por eso nos hemos animado a traerla, porque no tan... Además de poder sustituirla nosotras cuando la tengamos un poco más estropeada, os podría valer para sustituir si tenéis una máquina de Spellbinders o de Sittix de este tamaño, ¿vale? De 6 pulgadas. Además de estas dos piezas de recambio, quería hablaros de nuestra base de corte tamaño A5, porque es el tamaño, mirad, la base tengo aquí, pero tengo una por aquí ya abierta, y quería enseñaros que si cogemos, en vez de la base magnética, esta no es magnética, ¿vale? Pero si la colocamos encima de nuestra base de trabajo, colocamos de nuevo una cartulina y un troquel, que también vale, le coloco la placa B, ahora lo pasamos por la máquina. Sería sustituir la base de corte magnética. No es magnética, pero es una base de corte y es perfectamente estándar, ¿vale? Mirad, con nuestra Cocomami, ¿vale? Hay una última cosa de la que os quería hablar antes de terminar el vídeo, que es los troqueles gruesos, ¿vale? Es un tipo de troquel que no lo vais a encontrar para la Coco Cutie y para ese tipo de máquinas más pequeñitas, pero sí para las que son de 6 pulgadas en adelante, tanto nuestra Cocomami como las otras máquinas de otras marcas, ¿vale? Y es de los troqueles gruesos, de los gorditos. Nosotros solo tenemos uno, he querido tener el más básico, que como no existía en el mercado lo he querido crear, que es un troquel de círculos, que tenemos todos los círculos en un solo troquel, ¿vale? Os voy a enseñar en detalle un poquitito mejor. Mirad, tenemos círculos desde 3 pulgadas y un cuarto, va bajando cada cuarto de pulgada hasta el más pequeñito, que es de media pulgada, ¿vale? Lo veis aquí, que os lo he puesto en el packaging con numeritos, desde media hasta 3 y un cuarto en un solo troquel. ¿Por qué he querido tener este troquel en gordito? Porque los troqueles gorditos son más fuertes que los troqueles estándar, de manera que nos pueden cortar materiales más gruesos o más fuertes que la cartulina o el papel. Entonces, si quisierais cortar cuero, algún fieltro, alguna tela, o, como es mi caso, cartón, ¿vale? Me encanta hacer ese tipo de etiquetitas que os enseñaba, entonces me gusta poder hacerlas con formas, ¿vale? Que en lugar de rectangulares, pues que pueda ser circular. Entonces quería preparar una con vosotras para que la vierais, ¿vale? Voy a coger el cartón blanco, lo tenéis a la venta en ritarrita.es, ¿vale? Cartón contracolado blanco. Como la tripa del cartón es blanco, se ve luego, es la que uso siempre para nuestras etiquetas, porque luego no se ve el canto de color gris así oscurito y me parece que quedan mucho más bonitas. Entonces, para poder hacer esto, no podemos usar la base de trabajo, porque fijaros lo gordito que es ya el troquel. Con la base de trabajo sería imposible que nos entrase en la máquina. Entonces este set os incluye dos placas, una de corte, que es la que vamos a poner para que el troquel choque con ella, y otra que nos va, para hacer un sándwich por detrás, que nos va a dar la altura necesaria para que los rodillos trabajen, ¿vale? De nuevo. Entonces, como quiero usar este de aquí,
el de arriba no lo puedo separar, como os decía, que cuanto más lo separe menos fuerza voy a tener que hacer desde el inicio, pero lo que puedo hacer es hacerlo a la inversa, cogerlo desde atrás. Vamos a buscar la manera a empujarlo hasta que la máquina lo agarre, y una vez que ya lo ha agarrado, pues es simplemente girar la manivela y agarrar de la máquina para que no se mueva mucho, ¿vale? Esos troqueles son pues eso, otra escala, otro nivel. Si os decía, va en función de los rodillos, aplican fuerza, pues en función al troquel también, la altura que tiene. Ya solo por la altura que tiene ya no podría cortar cosas gorditas, pero este, como está escondido en realidad en el troquel, sí que nos puede cortar. Mirad qué maravilla de troquel, no me digas. Vale, entonces ahora imaginaros, aquí troquelamos un papel de acuarela y en vez de hacer el montaje que aquí hacía con un papel de acuarela y un sello coloreado y luego troquelado, pues hacerlo pero así en circular. Os voy a preparar etiquetas. Hasta ahora no lo hice porque estaba un poco pendiente de que me llegaran las placas para poder trabajar con todas estas cosas, pero ahora que ya las tenemos aquí, pues me apetecía poder prepararos ejemplos y etiquetitas con este troquel, que yo le veo muchísimas posibilidades, ¿vale? Este kit, para poder usar los troqueles gruesos, nosotros solo tenemos este troquel, pero en el mercado vais a encontrar muchos más troqueles, ¿vale? De la marca Sittix sobre todo. No viene incluido en la máquina por defecto, pero podéis haceros con él, ¿vale? De la misma manera como la base de corte se irá desgastando, llegará un momento que también es pieza de desgaste, que habrá que sustituirlo, al igual que las cuchillas en los cúters y en las pitayas. Pero yo creo que va a dar bastante de sí, que el material es muy resistente. Esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Voy a intentar dejarlo en la web por si en algún momento queréis ver, os olvidáis de cómo funcionaba, de cómo era el sándwich, para que podáis acceder a él en cualquier momento. Intentaré hacer una versión más resumida, simplemente enseñándoos los sándwiches, también para que lo podáis ver desde la web. Voy a intentar en algún momento haceros una pequeña comparativa de estas máquinas con otras que pueda haber en el mercado, ¿vale? Hasta entonces me despido, espero que os haya gustado y os haya resultado interesante el vídeo. Gracias por haberme acompañado este ratito, os mando un beso enorme. Adiós.